La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Una vez más, doy gracias a Dios por usted. Cada día la misericordia de Dios está en nuestro favor. El propósito de Dios es salvarlo, restaurarlo. Usted es creación de Dios. Usted es la imagen del Dios invisible y además está hecho a la imagen y semejanza del Señor. Y eso da a entender que usted es calidad de persona. También la Biblia dice que usted es la luz del mundo y la sal de la tierra. Usted también es un gran tesoro de alto valor y la perla de gran precio. Esta es la razón por que Dios ha puesto predicadores en toda la faz de la tierra para restaurar la vida de todos sus hijos e hijas, para que no vayan a la condenación, no sufran las consecuencias del pecado, porque el pecado, la paga de él es la muerte. Pero mientras tanto, que teniendo la fe en Jesucristo y caminando conforme a Cristo Jesús nos enseña en su palabra, entonces estamos exentos de los juicios, exentos de condenación y de toda clase de condenación. Y esta es la razón por qué predicamos, para que usted no se pierda y que también usted sea restaurado como nosotros lo somos. En el día de hoy quiero continuar hablando sobre la multitud de millones que no se puede contar por la grandeza de su número, de gentes salvadas que han salido ciertamente de la gran tribulación y han salido porque Dios les ha dado victoria. Han sido victoriosos en todo aspecto. Ahora bien, el apóstol Juan es interrogado por uno de los 24 ancianos sobre la multitud de salvados. De estos salvados que salen de la gran tribulación han sido decapitados, han sido muertos por causa del testimonio de predicar la verdad divina, que es la palabra, y anunciar el poderoso nombre de Jesucristo. Y este es un evento que acontecerá ciertamente después de la desaparición de millones de creyentes de la faz de la tierra, es decir, después del traslado o rapto o traslación de la iglesia, que será trasladada a los aires y después a la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, habrá juicio sobre toda la faz de la tierra y en ese tiempo reinará el emperador mundial llamado el Anticristo, el hombre de pecado, el hombre abominable, el hombre que tendrá todo el poderío de Satanás. Será una persona más brujo de los brujos. Tendrá todo el conocimiento y la sabiduría diabólica. Y por lo tanto será uno de los destructores que habrán en todo lo que se llaman las naciones que están bajo del sol. Cuando este gobierne, entonces dictará a través de una imagen que llevará totalmente su nombre, la imagen del Anticristo. Esa imagen hablará y dará sentencia de muerte a los hijos de Dios, que se convertirán al evangelio en el tiempo de la gran tribulación. Pero el apóstol es interrogado cuando ya esta multitud ha sido rescatada de la gran tribulación. De los 24 ancianos mencionados en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, se acerca uno de esos 24 ancianos para hablar específicamente de esa multitud con Juan. Entonces dice claro Apocalipsis capítulo 7 verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, está diciendo Juan, y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Es una gran pregunta que ciertamente el apóstol
se queda atónito. ¿De dónde habrá venido tanta gente? ¿De dónde habrá aparecido estos cientos de miles de personas salvadas que están con vestiduras blancas, con palmas en las manos? Y el apóstol responde a la pregunta que le hace este anciano. Le respondió sabiamente al anciano y le dijo: Señor, el único que sabe estas cosas eres tú. Y entonces el anciano le responde a la pregunta que él mismo hizo. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Piense de dónde han venido. Esto nos da la pauta que estos hombres y estas mujeres no fueron cobardes. Se ciñeron el cinto de la verdad. De tal manera que entregaron sus vidas al sacrificio, al martirio, a ser decapitados, azotados, heridos, golpeados, arrastrados, pero nunca negaron el nombre del Señor. Nunca blasfemaron contra Dios. Nunca rechazaron ese nombre poderoso ni su palabra, sino que sabían en quién habían creído y por qué creían. Entonces, estos son los que han salido de la gran tribulación. Imagínense la fidelidad de estos hombres. Son perseguidos a muertes en sus casas, en las plazas, en los mercados. Porque en los días de este anticristo no se va a poder comprar ni vender si no tiene la marca del 666. Es decir, 666. Si no tiene esa marca en su mano izquierda o en su frente, no podrá comprar ni vender. Estos creyentes tendrán terribles momentos de hambruna, van a padecer necesidades por causa que no pueden comprar ni vender. Tendrán que andar huyendo en las montañas, escondido en cuevas, pero de todos modos los encontrarán, los alcanzarán y los matarán. Pero a pesar de todo esto, el apóstol escucha una palabra de aliento respecto a esta gran multitud. Y vemos que el anciano, uno de los 24 ancianos, le dice a Juan: estos son los que han salido de gran tribulación. No han salido de un lugarcito donde se les daba quequito de 3 leches, donde se les daba unas cuantas palmaditas o les daba un certificadito de honor. No, venían de gran tribulación, donde había dolor, donde había espanto, donde había terror. Ellos fueron sacados pero victoriosos, con vestiduras blancas y con palmas en las manos, alabando al Todopoderoso. Podemos considerar cuántos creyentes hoy tan cobardes, Dios mío, que por una bobada optan por irse a abrir otra iglesia, peleados con su propio pastor, peleados con los otros líderes, cobardes. ¿Por qué son cobardes? Porque un simple problema no pueden perdonarlo. Un simple problema no pueden decir te perdono o te pido perdón. Se van amargados, llenos de odio y no tienen paz de día y de noche. Es necesario que usted se arrepienta. Es necesario que usted, que ha causado división, se arrepienta de su pecado, porque Dios le pedirá cuenta por su actitud rebelde. Si estos cristianos que son perseguidos a la muerte no se dan por vencidos, no se dan por derrotados, ellos han derrotado al diablo entregando sus vidas al servicio de Dios. Y ahora los vemos triunfadores ante el trono universal. Entonces el anciano dice: estos han lavado sus ropas. Ellos se entregaron tanto a la verdad de Dios que esa verdad los limpió. Se entregaron tanto a bañarse en la sangre preciosa de Jesucristo que Él derramó para la expiación nuestra
Ellos no dejaron la sangre abandonada, se apropiaron de la sangre del Cordero de Dios y sus vidas fueron restauradas, sus vidas fueron limpiadas. Escúcheme bien, Dios quiere que usted tenga sus ropas blancas y que no estén sucias, porque muchos de los que me escuchan, sus ropas están sucias. Pero para eso se le está hablando esta verdad, para que se limpie esa ropa y tenga ropa limpia, para que no vaya a pasar la gran tribulación, para que las angustias que vienen no lo alcancen, sino que esté preparado para el rapto de la iglesia. Ciertamente no sabemos el horario, no sabemos el día, no sabemos el mes, tampoco el año, pero por las grandes señales que hemos visto a través de los estudios anteriores, esto nos da la pauta que está muy cerca, demasiado cerca, el rapto de la iglesia. Continuando con estas personas, el anciano le está hablando de la multitud de salvados de la gran tribulación. Y le dice que han sido lavadas sus ropas, no están sucias. Y tercero, las han emblanquecido en el detergente más poderoso de todos los detergentes. Los detergentes que existen en la faz de la tierra no pueden lavar el corazón, el alma. Solamente pueden lavar el cuerpo, la ropa y otras cosas, pero no el alma, no el espíritu. Pero el detergente más poderoso mundial se llama la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuán bondadoso y misericordioso es Dios con esta gran multitud. Según Apocalipsis, capítulo 7, verso 15, en quinto lugar, dice uno de los ancianos, de los 24 ancianos que está hablando con Juan, por esto están delante del trono, han salido de la gran tribulación estos millones que no se pueden contar, estos que han emblanquecido sus ropas en la sangre preciosa de Jesús. Esta es la causa como se limpiaron. Buscaron a Cristo, se refugiaron en Cristo, no se refugiaron en los ídolos, no se refugiaron en el engaño, sino en la verdad. Se refugiaron en Jesús y al refugiarse en Jesús, por lo tanto ahora han sido tomados en cuenta en la salvación, perdonados, limpiados. Y dice el varón de Dios, el anciano, por esto están delante del trono de Dios. Y por esto también Dios ha decretado que ellos le sirvan día a día. Le sirven de día y le sirven de noche. ¿Dónde? En su santo templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En este caso el tabernáculo es identificado aquí como Cristo. Cristo se encargará de la multitud de millones. Él los cubrirá con su gloria, con su poder, su majestad. Es decir, estarán con Cristo por los siglos de los siglos de los siglos. Queridos oyentes, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 16, en noveno lugar, uno de los 24 ancianos le dice a Juan, ya no tendrán hambre ni sed. Esto de entender que mientras estaban en la gran tribulación no podían comprar, no podían vender. Era una situación terrible, angustiosa y bastante desesperante. Pero dice, ya no tendrán más hambre ni tampoco sed. Ahora tienen en abundancia. Ya no tienen que padecer. Ahora serán saciados tanto en su alimento espiritual como en su alimento físico. De agua y de alimento serán saciados por el Creador, el sustentador. Ellos honraron a Cristo Jesús dando sus vidas con todo su corazón sincero al sacrificio en propiciación ciertamente, agradando al Todopoderoso. En décimo lugar, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es decir, las luchas, las pruebas, las aflicciones, el llanto, el dolor, la angustia, el terror, ya no estará atormentándolos. Fue desactivado para ellos.
No habrá más lágrimas corriendo en los ojos de ellos, excepto por alegría, pero no por tristeza, no por lamento, no por dolor, no por angustia, sino de gozo. Y a la luz del mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 7, verso 17, continúa este varón, este anciano, hablando con el apóstol respecto a la multitud que ha sido salvado en la gran tribulación. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El gran pastor de esa muchedumbre que ha salido de la gran tribulación fueron perseguidos, azotados, echados a la cárcel, cortadas sus cabezas de una forma tremenda. La gente con gran odio, con gran rabia, de coraje contra ellos. Solo que los ultrajaron, los maldijeron y los descuartizaron, estarán en el infierno por los siglos de los siglos. Mientras tanto que esta multitud que se aferró a la fe en Cristo Jesús son más que vencedores de eternidad a eternidad. Y dice el anciano, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva. Los guiará a las fuentes de aguas vivas. Esto de entender que serán refrescados, saciados con la fuente cristalina, transparente y limpia, que es la verdad de Dios y la presencia de Dios mismo. En este caso, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, no van a estar llorando, no estarán lamentándose, ya no. Eso pasó, la angustia pasó, el dolor pasó, el desespero pasó, el tiempo nublado de oscuridad, de odio, de venganza desapareció. Ahora son victoriosos frente al trono del Dios viviente. Alabado sea Cristo Jesús. Los dos tipos de gente salvadas. Habrá gente judía por millones de millones, pero también de gentiles. Porque la salvación no solamente es para los judíos, también es para los gentiles. En el primer grupo que se menciona en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, se refiere en primer lugar a judíos. En el segundo grupo, a partir del verso 9 al verso 17, está hablando de la salvación de los gentiles. Segundo, en el primer grupo encontramos un grupo de 140,000 sellados que Dios ha decretado sellarlos para que sean los pregoneros en el tiempo de la gran tribulación. En el segundo grupo, según Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17, multitudes que nadie puede contar. Serán salvados millones de millones de millones de personas. Ahora, los 144,000 son sellados para protección. Y en el segundo grupo encontramos no sellados, pero muchos morirán. Van a sufrir el martirio, el dolor, el desespero, la angustia, el espanto, la aflicción, pero serán sacados en victoria. Saldrán del horno del fuego, pero como oro refinados, puros y limpios. Bendito y alabado sea Dios. También, en cuarto lugar, según el capítulo 7, verso 1 al 8, son vistos testificando en la tierra los 144,000 personas selladas. No quiero decir que solamente estos judíos serán salvos. Serán millones de judíos salvados también en ese tiempo. Ahora bien, en cuarto lugar, en el segundo grupo, según el capítulo 7, verso 9 al 7, encontramos que serán vistos adorando en el cielo la multitud de millones de millones de millones. Ok, en quinto lugar, en el primer grupo, según el capítulo 1, verso 1 al 8, entrarán en el reino de Dios. En el segundo grupo, según Apocalipsis 7, verso 9 al 7, es decir, al 17, participan en el reino de Dios.
Qué preciosidad la victoria de cada uno de estos grupos. Los judíos son contados, pero en esta multitud no se puede contar. Solo que en esa gran multitud también dije, hay judíos y hay gentiles. Estos gentiles son el fruto también de la labor del trabajo de los 144,000 y los ángeles que estarán predicando en ese tiempo, más el mensaje de los 2 testigos. Estos acarrearán estos frutos para la gloria de Dios. No son parte de la iglesia todo este grupo, porque la iglesia ha sido raptada, ha estado en boda, en gran cena, ha pasado por el bimat, es decir, a dar cuentas al Señor para recibir las recompensas. Pero mientras tanto, que la multitud que nos habla el capítulo 7 del libro de Apocalipsis no son parte de la iglesia, puesto que los vemos ante el trono y no en tronos como los ancianos. Ahora, y aquí Juan los ve ante el trono celestial, pero alabando a Dios y al Cordero. Sus palmas sugieren la fiesta de los tabernáculos del Antiguo Testamento. Esto nos habla claramente de esa fiesta de los tabernáculos. Levíticos capítulo 23 y versículo 40 al verso 43 nos habla de estos tabernáculos o de esta fiesta de tabernáculos. La actividad en la cual Israel se regocijaba por las bendiciones del Señor. Al igual que esta multitud, lleva palmas en sus manos y está regocijándose ante su Creador por la gran bendición que han recibido. La salvación, el perdón de sus pecados, la libertad de la horrenda condenación. Ahora, yéndonos a Levíticos, capítulo 23, verso 40. En primer lugar, el Levítico dice claro, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Ahí vemos la orden de Dios al pueblo de Israel, a que tomase las ramas de buen árbol, en este caso ramas con fruto de árbol hermoso. Segundo, ramas de palmera tenían que tomar para regocijarse por las cosechas, las bendiciones dadas por Dios a ellos. En tercer lugar, ramas de árboles frondosos tenían que también tomar para darle toda la gloria a Dios. Y en cuarto lugar, los sauces de los arroyos también tenían que ser cortadas sus ramas, cada uno cargando con una de esas ramas para glorificar al que hizo cielos y tierra. Quinto, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Es decir, 7 días que Dios ha derramado bendiciones en todo el año. Entonces ahora hay que regocijarse por 7 días por las riquezas de bendición que Dios ha impartido durante todo el año. Entonces podemos considerar la grandeza de la misericordia y de las bendiciones de Dios. En Levíticos capítulo 23, verso 41, en sexto lugar, dice el Señor, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada año. Por cada año que has recibido toda bendición, le vas a celebrar 7 días con todas estas clases de palmas que hemos mencionado o que están mencionadas en Levítico 23. Entonces, vemos en séptimo lugar, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones el celebrar esta fiesta. En los cielos la vemos celebrando estos millones de salvados de la gran tribulación. Están con palmas en las manos, vestidos con vestiduras blancas, que habla de la plenitud de la justicia de Dios manifestada en la vida de ellos. Podemos contemplar entonces en octavo lugar, en el mes séptimo, hablando del calendario judío, el mes séptimo equivale, en este caso, equivale ahí por el mes de julio o agosto. Vemos a la luz de las Santas Escrituras, enorme fiesta celebrada por 7 días. Según Levíticos 23, verso 42,
Vemos en noveno lugar, en tabernáculo habitaréis por 7 días. Tabernáculos son esas tiendas pequeñas hechas con alguna carpa para estar durante esos 7 días o un poco más, porque se llegaba antes de la fiesta a preparar todas estas pequeñas cabañas para estar celebrando la fiesta de los tabernáculos, porque eran multitud de casitas que se preparaban donde ellos habitaban, es decir, los esposos con sus hijos. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, declara Dios. Mis amados oyentes, así como estos grandes, muchedumbre de millones de personas, fueron valientes, bien hombres, bien fuertes, no se rajaron para nada en el tiempo de la angustia, de la persecución, del dolor, de la amenaza a muerte. No se rajaron, no retrocedieron, no blasfemaron contra Dios, sino que se pusieron sus frentes como un pedernal, mirando hacia adelante, hacia Cristo, hacia el gran vencedor y al que los recibiría con brazos tiernos, dulces, cargados de amor. Ellos perseveraron hasta la muerte, y muerte desierra, y aún con todo los vemos triunfadores. Ojalá usted sea uno de esos valientes que a pesar de las luchas y pruebas, usted no se raje, sino persista caminando y haciendo la voluntad de Dios. No voltee a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia atrás. Vea hacia adelante. Prosiga a Cristo. Prosiga a Cristo. No hay otro más. Yo quiero orar por usted. Si se arrepiente de sus pecados, quiero interceder por usted. Excelentísimo Jehová, nuestro Padre, en el nombre de Jesús, te pido misericordia de todos los que se arrepienten de corazón hoy y que ya no quieren ser más cobardes, sino valientes, esforzados en tu camino. Te ruego que inyectes fe en todo su ser, oh Dios. Esa fe se acrecente en sus vidas, en sus corazones, en sus almas, en sus mentes, para que sean más que vencedores. Dios amado, guárdalos, protégelos, dirígelos, vivifícalos, oh Dios. Pero también, oh Dios, aquellas personas que claman con angustia, diciendo misericordia, porque se encuentran enfermos. Padre, gracias por extender tu misericordia sobre ellos, sobre sordos, cojos, mudos, paralíticos, sobre cáncer. Es totalmente derribado todo cáncer, todo sida. He derribado tu espíritu contrario de brujería y santería, vudú. Declaro su derrota en su totalidad y declaro la victoria de Dios en todas las vidas. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.